Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La gran alianza que se firmó entre Dios y el pueblo de Israel no está basada en leyes, sino en un contexto de pertenencias. Nosotros somos tuyos, tú eres nuestro. El Señor será su Dios y el pueblo será exclusivo de su pertenencia. Esa unión obliga a cumplir las leyes culturales y civiles, lo que dará grandeza al pueblo y lo consagrará a su nombre. Los mandamientos no tienen sentido si no se basan en el amor mutuo entre Dios y el pueblo. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Peregrino, ¿a dónde vas? Si no sabes a dónde ir, peregrino por el camino que va a morir. Si el desierto es un arenal, el desierto de tu vivir, quien te guía y te acompaña en tu soledad. Solo Él, mi Dios, que me dio la libertad. Solo Él, mi Dios, me guiará. Peregrino que a veces vas sin un rumbo en tu caminar, peregrino que vas cansado de tanto andar. Solo Él, mi Dios, que me dio la libertad. Solo Él, mi Dios, me guiará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día en que el Señor una vez más nos llama a la conversión. Es la gracia, es la fuerza de Dios que actúa a través de su Espíritu y que nos llama siempre. Ñane atoin, ñandere noi, ikatuhanguaisha yayapo, peta pepajuja, peta pepona, peñandere covepe muera. Queridos hermanos, vamos a pedirle perdón por nuestras limitaciones, por nuestros errores, por nuestros pecados. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad
Y Dios, que es un Dios de bondad, atienda nuestros deseos de conversión, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Padre eterno, vuelve a ti nuestros corazones para que, buscando siempre el único bien necesario y practicando la caridad fraterna, vivamos consagrados a tu servicio por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Hoy el Señor tu Dios te ordena practicar estos preceptos y estas leyes. Obsérvalas y practícalas con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy tú le has hecho declarar al Señor que Él será tu Dios y que tú, por tu parte, seguirás sus caminos. Observarás sus preceptos, sus mandamientos y sus leyes, y escucharás su voz. Y el Señor hoy te ha hecho declarar que tú serás el pueblo de su propiedad exclusiva, como Él te ha prometido, y que tú observarás todos sus mandamientos, que te hará superior en estima y en renombre y en gloria a todas las naciones que hizo, y que serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él te ha prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor. Felices los que cumplen sus preceptos y lo buscan de todo corazón. Felices los que siguen la ley del Señor. Tú promulgaste tus mandamientos para que se cumplieran íntegramente. Ojalá yo me mantenga firme en la observancia de tus preceptos. Felices los que siguen la ley del Señor. Te alabaré con un corazón recto cuando aprenda tus justas decisiones. Quiero cumplir fielmente tus preceptos. No me abandones del todo. Felices los que siguen la ley del Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos.
Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos, como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día que estamos celebrando nuestra Eucaristía, estamos cerrando la primera semana. Es la propuesta que el Señor nos está trayendo y justamente lo que acabamos de leer en el capítulo 5, 43, 48 del Evangelio. Ustedes saben que es la segunda sección de San Mateo, donde Jesús nos propone su Evangelio. Es decir, peala ñande yara hoy cuame ñande hina, peala y productos hina ñande na ape awerunde pea. Y recuerden que en el capítulo justamente 4, versículo 20, si ustedes miran bien, y después en el capítulo siguiente que viene todas las bienaventuranzas, desde el versículo 17 del capítulo 4, viene la propuesta del Señor, Y entonces nos dice, ¿verdad?, al final justamente que nosotros tenemos que ser perfectos como Dios nuestro Padre es perfecto. Pero aquí tenemos que entender lo que significa la perfección. Perfección quiere decir, queridos hermanos, realizar la voluntad del Padre. ¿Para qué fuimos creados? Tenemos todas las capacidades para vivir esto que el Evangelio nos está proponiendo. Es decir, el Señor no nos pide algo que nuestras fuerzas no pueden hacer. Es decir, nosotros podemos vivir este Evangelio, podemos perdonar, amar, ayudarnos, crecer, ser honestos, dejar la corrupción. Podemos. Pero para eso entonces tenemos que ponernos las pilas, ¿verdad? Porque es ahí la lucha continua entre el bien y el mal. Siempre vamos a tener las tentaciones. La Biblia, cuando nos está hablando del diabolos, ¿verdad? O sea, de ese que te pone el escollo, que es el tentador, el satán que te tienta de cutuíaína, te está hablando de una realidad, pero muy antropológica. Estos son elementos antropológicos, queridos hermanos, es decir, que hacen parte de nuestra esencia y que hacen parte de nuestra limitación. Pero, a pesar de todas estas situaciones y circunstancias entre las que nosotros nos encontramos, tenemos la fuerza para poder vencer. Es como el coche, es como el vehículo. Pero tu vehículo tiene que tener el motor. Pero el motor del vehículo es entonces el que le va a dar el movimiento a tu vehículo. Pero tenés que saber que para que ese motor funcione y vaya venciendo, ¿qué es lo que está venciendo? Está venciendo la gravedad, está venciendo entonces esa imposibilidad así naturalmente de ir hacia adelante si es que algo no le empuja y no le mueve. Y entonces ese combustible verdadero es la gracia, la fuerza de Dios. Y cuanto más energía tenemos, cuanto más fuerza, espíritu, vamos a poder ir venciendo y vamos a ser cada vez más veloces, ¿verdad? Pero tenemos que cargarnos de esa energía, queridos hermanos. Tenemos que entender, podemos, el vehículo puede, pero mientras nosotros no lo encendemos, mientras nosotros no buscamos todos los mecanismos para mover ese vehículo, nosotros vamos a quedarnos como ese vehículo aquí, parados, estacionados. Y entonces nos vende el apetitis. Ese vehículo queda ahí estacionado si es que vos no le movés. Nuestra vida espiritual, queridos hermanos, se mueve en la medida en que nosotros tenemos esa fuerza de voluntad y nos cargamos con la energía de Dios. Jamó y la añade combustible, añade yaro peala y cuave añade, eso es lo que yo les estaba diciendo. Del capítulo 4, versículo 17, si después lo quieren leer de una manera muy especial, hasta el capítulo 16, versículo 20, del 4, 17 al 16, 20, ustedes van a encontrar la propuesta de Jesús. Es como decirnos, bueno, yo aquí vine, yo soy el Hijo de Dios, bueno, ya te reconocemos, ya te conocemos, porque todo el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 es un presentar quién es Jesús.
una vez que le hemos conocido, según San Mateo, con estos 3 capítulos, quién es Jesús, ahora entonces dice, bueno, yo soy Jesús, ya me conoces, y ahora te ofrezco el producto que te traigo. Esto es lo que yo te traigo. Opera ya lean, y comienza luego con esa introducción espectacular, ¿verdad? Si ustedes, dice, no son o no hacen o no viven estos preceptos, si la justicia de ustedes no es más que de aquellos de los escribas y de todos los demás de la antigua ley, evidentemente ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Encabezado. Y ahora nos está proponiendo, y fíjense, hoy se está centrando principalmente el amor al prójimo, y no solamente el amor al prójimo, sino que algo más. Incluso ese amor al próximo, es también a tu enemigo, aquí nosotros decimos, el enemigo, es decir, aquella persona con quien no hay feeling, no hay un relacionamiento fácil. En nuestro relacionamiento siempre tenemos discordancias, dificultades, pero eso tampoco, queridos hermanos, quiere decir callarnos ante las situaciones adversas o ante las situaciones de injusticias. Nosotros como comunidad tenemos que hablar, tenemos que decir, y lastimosamente dentro de nuestra cultura, quiere decir que nosotros no somos capaces de afrontar y de decirnos la verdad. Nos es difícil. Y entonces, ¿qué hacemos? Que se huiraisha por debajo, ¿verdad? Entonces no afrontamos esos problemas que existen, entonces nosotros no nos vamos y resolvemos mirándonos a los ojos y hablando sobre la verdad. Es mucho más fácil, ¿verdad?, decir algo, proponer algo, o mejor dicho, muchas veces al estilo autoritario, decidir ya algo, sin escuchar a la otra persona, sin saber la realidad de la otra persona, sin informarse de lo que es esa verdad, ¿entienden? Y entonces, queridos hermanos, aquí hay un error muy grande de parte de nosotros. No tiene que ser así. Ustedes escucharon que se ha dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Es decir, no le queremos escuchar a esa persona, y no, y porque no me cae bien, porque no me gusta, porque no sé qué cosa, ¿verdad? Porque entonces nosotros mismos no estamos bien y entonces nos dejamos llevar con mucha facilidad. Entonces esa capacidad de discernimiento, pero para eso tenemos que escuchar primero, tenemos que conocer la realidad. Y la realidad se conoce sobre elementos claros y contundentes, no sobre el ñeerei, la ñeerei, o pointe shui. Y entonces, bueno, uno ya cree, uno piensa, no, pero todo dice, todo dice, oiga, tú entero que te haces, nada los documentos, nada sacan de esto, está mal, esto es un latrocinio, ¿verdad? Se está robando, se está asesinando y se está matando a toda una comunidad por culpa de estas cosas, ¿verdad? ¿Cómo estamos llevando? Es una manera de matar entonces al prójimo, ¿verdad? Y por eso dice, yo les digo, aquí está la novedad. Yo les digo, sin embargo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Cuando Él está diciendo rueguen por sus perseguidores, no es tanto luego como diciendo porque hay amor. No es en realidad, porque si no nosotros nos estamos considerando, entre comillas, dioses. Yo soy el que juzgo, la verdad. No, tampoco es eso, te dice Jesús. Vos epitane moldebe, pero si vos rezás por esa persona, entonces, ¿qué es el efecto? ¿Cuál es la consecuencia de esa oración? De rezar por ese enemigo, de rezar por ese que te está persiguiendo. ¿Saben cuál es? Es la disposición que vos desde ahora tenés. Porque la oración, escuchen bien, queridos hermanos, lo que hace es sensibilizarnos sobre los valores y los elementos positivos de nuestra esencia. De nuestra ontología. El ontos,
La ontología quiere decir nuestro ser, quiénes somos nosotros, nuestra esencia. Es decir, con la oración nosotros entramos a lo profundo de quiénes somos nosotros, despertamos verdaderamente la capacidad, la inteligencia, la libertad, la voluntad, esa capacidad de amar que tenemos. Entonces, ñande ya es ñande akaguap, jalande akaguapiro, y catuta opi, reñemon que está tranquilo, pendera pisandie. Jare genduta, jare pucata, y ante situaciones que vos te das cuenta que son injustas. Si esa persona después no cambia y sigue con lo suyo, y bueno, solamente nos queda rezar por esas personas. ¿Por qué? Y porque tiene que llegar un momento en el cual el Señor tocará su corazón. Y si no le hace caso al Señor, ese ya es problema de él. Gana de Beyman de problema. Lo que vos tenés que hacer es seguir luchando sobre la verdad, seguir rezando sobre la verdad. Y como se dice, tarde o temprano la verdad siempre sale a luz, queridos hermanos. Pero cuando vos trabajás, cuando vos lo haces, y lo haces de corazón y con esa convicción profunda, porque vos estás convencido de eso y te dejás iluminar por Dios, evidentemente que vas a llegar a esa paz y a esa serenidad. Entonces recen por sus enemigos, pidan por aquello que le están persiguiendo, porque al final de cuentas, ¿saben qué? El Padre dice, dentro de su bondad, también a los buenos y a los malos les da la posibilidad y la oportunidad para que caminen y para que sean felices. Lo importante es que cada uno de nosotros entonces descubramos esa riqueza y ese amor que el Padre nos regala. Y desde ahí que hagamos ese camino tan lindo que Él nos ofrece. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos en este momento al Señor todas nuestras súplicas de la comunidad. A cada intención respondemos, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestra Iglesia, para que manifestemos nuestra fe y adhesión a Jesús con actitudes de amor y de perdón, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestros pastores, para que nos enseñen a ser compasivos y amar a nuestros prójimos, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestras autoridades, para que dejen de pensar y de actuar en forma violenta y represiva con sus adversarios políticos, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por los que sufren persecuciones, para que estén acompañados por la gracia de Dios y nos solidaricemos con ellos, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por los que viven bajo el odio, para que abran sus corazones al amor de Dios y sepan perdonar a sus semejantes, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por todos nosotros, para que tomemos en serio la enseñanza del Evangelio y pongamos en práctica el amor al prójimo y al enemigo, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte en público y aquellas que tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vinos de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vinos de amor, en
el cuerpo y en la sangre del Señor. Comulgamos la misma comunión, somos trigos del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vinos de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vinos de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que estos sagrados misterios nos renueven espiritualmente y nos hagan dignos de recibirlos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Dios nuestro y Padre Todopoderoso, por medio de Jesucristo nuestro Señor, y te alabamos por la obra admirable de la redención. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, tú diriges las voluntades para que se dispongan a la reconciliación. Tu Espíritu mueve los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la unión. Con la acción eficaz consigues que las luchas se apacigüen y crezca el deseo de la paz, que el perdón venza al odio y la indulgencia la venganza. Por eso debemos darte gracias continuamente y alabarte con los coros celestiales que te aclaman sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. A ti pues, Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiendes a los pecadores y el camino que nos conduce a la paz. Dios, Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti, nos has reconciliado por tu Hijo y nos has dado a nosotros la vida a través de la muerte en la cruz, para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos que santifiques con el rocío de tu Espíritu estos dones, para que sean el cuerpo
y la sangre de tu Hijo mientras cumplimos su mandato. Porque Jesús mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, aquella noche tomó el cáliz y proclamando tu misericordia lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar ahora el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo, y en la participación de este banquete concédenos tu Espíritu, para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia y la Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este espíritu vínculo de amor nos guarde en comunión con el Papa, con nuestro obispo, con los demás obispos y todo el pueblo santo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor, y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, y con todos los santos. San Juan Bosco reúne también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz, por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir aquella oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres y protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten
piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hey, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas. Es vida que brota en la vida, es fruto que crece en amor, es vida que vence a la muerte, es vida que trae el Señor. Dejaste el sepulcro vacío, la muerte no te derrotó, la piedra que te detenía, el día tercero cayó. Hey, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas. Me entregas una nueva vida, renuevo en ti mi amor, me das una nueva esperanza, ya todo lo viejo pasó. Hey, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas. Oración final. Padre, otorga tu ayuda continua a quienes alimentas con la Eucaristía y a cuantos has iluminado con tu palabra, acompáñalos siempre con el consuelo de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Queridos hermanos, nos consagramos a nuestra Madre, la Virgencita, que nos acompañe en este día y nos auxilie como Madre y Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así hemos concluido nuestra Eucaristía del día de hoy. Podemos continuar en la paz del Señor. Podemos ir en paz. Y que tengan un hermoso día. Bendiciones del Señor. Demos gracias al Señor. De este nuevo amanecer,
Tú fuiste el crepúsculo, mujer. Tú sí fue la respuesta con que el hombre Dios pudo nacer. En su candoroso andar, las heridas Cristo no sufrió. Tus brazos fueron cuna de sonrisas y algodón. Madre del mundo, virgen paciente, tímida umbral que le abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu hijo Jesús. Creció el niño hasta los 30, como una hoja junto a ti, rama vital. Pero este crudo otoño los hubo que separar. Pero llegará pronto el día en que lo vuelvas a ver, María, en la gloria del reino celestial. Madre del mundo, virgen paciente, tímida umbral que le abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu hijo Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñandeyara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandeyara Ñe'e Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyara Ñe'e. En casa, hace cuánto que no ves la luz del alba. Ese lienzo que Dios pinta en tu ventana. Esa luna que te ha visto suspirar. Quédate en casa. Cántale a Dios que a Él le encanta. Si le canta. Llame a ese amigo que hace mucho que no llamas. Tómate el tiempo para estar con quien te ama. Quédate en casa para que el bosque respire y al fin las aves vuelen libre sobre el mar. Reza en familia y ve esa película que un día te hizo llorar. Quédate en casa mientras que llueven estrellas, esas que pintan de ilusión tu ventana. Vuelve a ser niño y dale un beso desde el alma a tus papás. No temas, porque yo estoy contigo. No mires con desconfianza. Yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas.
he sido tu auxilio. Quédate en casa, cántale a Dios que a Él le encanta, si le cantas. Llama a ese amigo que hace mucho que no llamas. Tómate el tiempo para estar con quien te ama. Quédate en casa para que el bosque respire y al fin las aves vuelen libres sobre el mar. Reza en familia y ve esa película que un día te hizo llorar. Quédate en casa mientras que llueven estrellas, Esas que pintan de ilusión tu ventana. quédate contigo. Porque el planeta está a punto de llorar. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos.